Desde hace siglos, la figura de Salomé ha fascinado, perturbado e inspirado a artistas de todo Occidente. Su historia extraída de los evangelios combina belleza, poder y tragedia. Durante el banquete de cumpleaños del tetrarca Herodes Antipas, su hijastra Salomé baila para los invitados. Su danza encanta tanto a Herodes que le promete concederle cualquier deseo. Pero aconsejada por su madre Herodías, enemiga del profeta Juan el Bautista, la joven pide un regalo macabro: la cabeza del santo en una bandeja de plata. Esta escena, que une sensualidad y muerte, se convirtió en uno de los temas más ricos del arte europeo, reinterpretado una y otra vez con diferentes lenguajes visuales y emocionales. Hoy haremos un recorrido con esta figura a través de tres grandes épocas del arte: el Renacimiento, el Barroco y el Simbolismo, junto a cuatro artistas, que son Donatello, Tiziano, Caravaggio y Gustave Moreau. Nos sirven como guía en este viaje estético que revela cómo una misma historia puede mutar según las inquietudes de cada tiempo. Comencemos en el Renacimiento temprano, en 1427, con Donatello y su relieve El banquete de Herodes. Esta pequeña obra de bronce dorado, de apenas unos 60 centímetros cuadrados, fue creada para la pila bautismal de Baptisterio de Siena. Puede ser modesta en tamaño, pero es monumental en innovación. Aquí Donatello inaugura el uso de la perspectiva científica en el relieve, una técnica que cambiaría para siempre la representación del espacio. Imaginen la escena: una arquitectura renacentista, columnas y arcos que se abren hacia el fondo lejano, donde todo parece matemáticamente ordenado. En primer plano, los comensales se estremecen ante el horror de la cabeza recién entregada. Donatello emplea la técnica del estiachato, un relieve finamente aplanado, que con leves incisiones consigue una ilusión de profundidad asombrosa. En el Renacimiento, con su fe en la razón y la proporción, transforma aquí una historia violenta en una lección de perspectiva y emoción humana contenida. Salomé en esta versión todavía no es la femme fatale, es una pieza más dentro del drama moral. Lo que le interesa a Donatello no es su belleza o su deseo, sino cómo toda la composición transmite orden racional frente al caos moral. Avanzamos unas décadas hasta el Renacimiento pleno, ahora en la luminosa Venecia del siglo XVI. Aquí encontramos la Salomé de Tiziano Vecellio. Realizada en 1550, esta pintura, un óleo de 90 por 72 centímetros, originalmente pertenecía al archiduque Leopoldo Guillermo de Austria. Frente al relieve racional de Donatello, Tiziano nos sumerge en una atmósfera sensual y melancólica. Salomé aparece de medio cuerpo, bañada en una luz dorada, sosteniendo la cabeza del Bautista, con una serenidad ambigua. ¿Culpa o triunfo? Su rostro suave y sereno contrasta con el peso trágico de la cabeza. El color, el elemento central del arte veneciano, sustituye aquí al dibujo como portador de emoción. Las telas, los reflejos, la piel, y todo vibra con vida. En el contexto cultural de la Venecia del Quinquecento, una ciudad del placer, pintura y lujo, Salomé encarna más el deseo que el arrepentimiento. El tema bíblico se convierte en una alegoría de la belleza peligrosa, un motivo que preludiría a la Salomé del siglo XIX. Avanzamos un siglo. Italia ha cambiado. Las guerras, la reforma y la contrarreforma han dejado una huella profunda. Es el tiempo del barroco y nadie lo representa mejor que Michelangelo Merisi da Caravaggio en 1609. Exiliado y perseguido, Caravaggio pinta Salomé con la cabeza del Bautista durante su estancia en Nápoles antes de su trágica muerte. Aquí la luz ya no construye el espacio, lo destruye. Caravaggio sumerge la escena en una oscuridad casi total, de la que emergen tres figuras con una intensidad brutal: el verdugo, Salomé que recibe la cabeza con frialdad, y una anciana que parece contemplar el horror. No hay arquitectura, no hay ornamento, ni color dominante. Solo carne, sangre y sombra. El barroco convierte el relato bíblico en un espejo de la condición humana. La belleza se vuelve trágica, el deseo se tiñe de culpa y Salomé ya no es inocente. En su mirada vacía habita la conciencia del pecado, la carga de remordimiento, la fatalidad de la acción irreversible. Donde el Renacimiento buscaba equilibrio, el barroco explora el abismo. Damos ahora un salto hasta el siglo XIX.
Europa vive la modernidad, el desencanto y el interés por lo exótico y lo espiritual. En este escenario aparece Gustave Moreau, maestro del simbolismo francés. Su obra La aparición, hecha en 1776, transforma totalmente el mito bíblico. Ya no somos testigos del hecho histórico, sino de una visión sobrenatural. Moreau representa a Salomé frente a la cabeza levitante de San Juan, rodeada de un resplandor divino. Los mármoles del palacio, las joyas y los colores saturados crean un ambiente de pesadilla y éxtasis. La pintura parece suspendida entre sueño y oración, entre erotismo y revelación mística. Aquí Salomé se convierte en el símbolo de los conflictos del alma moderna, la unión de deseo y espiritualidad, de pecado y santidad. El simbolismo, contrario al realismo, no busca mostrar la realidad visible, sino el mundo interior. Moreau hace de Salomé una figura ambigua, hermosa, diabólica, inspirada. Es la mujer eterna de los mitos, Eva, Helena, Lilith, reencarnada en un solo instante de visión febril. Hasta este punto hemos visto cómo Donatello, Tiziano, Caravaggio y Gustave Moreau representan dimensiones distintas de un mismo mito. Pero más allá de las diferencias estilísticas, cada interpretación revela una evolución del pensamiento occidental sobre el poder, el deseo y la espiritualidad. En Donatello, el tema de Salomé aún se aborda desde una mirada moral y racional. Su composición, estructura, con precisión matemática refleja la confianza del Renacimiento temprano en la razón humana como medida del universo. El drama no surge tanto del gesto individual como de la armonía del conjunto. La arquitectura, la perspectiva y la proporción se convierten en símbolos del orden. La violencia está sometida a la lógica de la forma, y la tragedia se equilibra con una serenidad casi clásica. Podemos decir que esta Salomé no es aún una protagonista emocional, sino una figura dentro del engranaje del destino. Con Tiziano, ese orden se disuelve suavemente en sensualidad. La carne y la luz sustituyen a la piedra y el cálculo. Aquí la belleza se convierte en portadora de significado. Los colores tibios, las texturas de los tejidos y la expresión ambigua de Salomé aluden al poder del deseo y de la ambivalencia moral del placer. El Renacimiento veneciano no condena a Salomé, la contempla. La culpa ha sido reemplazada por fascinación, y la muerte de San Juan se funde con una atmósfera de voluptuosidad contenida. Tiziano comienza a germinar la idea de la mujer como enigma, anticipando la figura de la femme fatale que dominaría en el arte de fin de siglo. Con Caravaggio esa fascinación se transforma en tormento. Su Salomé carece de la dulzura renacentista. Está envuelta en sombras, atrapada en el remordimiento y la fatalidad. La composición cerrada, la oscuridad absoluta del fondo y el dramatismo de los rostros introducen a Dios, no como presencia gloriosa, sino como silencio. Es el barroco como tensión entre lo divino y lo humano, el instante en que la fe titubea ante la conciencia del pecado. Caravaggio, marcado por su vida errante y violenta, convierte la pintura en una especie de confesión visual. La belleza ya no salva, sino que desvela la miseria. Su Salomé no mira hacia el espectador, no busca aprobación, simplemente soporta el peso de lo que ha hecho. Casi 3 siglos después, Moreau transforma esa tensión en visión. En la aparición, el relato ya no pertenece al tiempo, sino al símbolo. La cabeza del Bautista flota como una aparición divina, y Salomé contempla sin horror, sino con éxtasis. Ya no se trata del pecado, sino de la revelación. En el siglo XIX, influido por la psicología, el orientalismo y el decadentismo, el tema bíblico se vuelve metáfora del inconsciente. Moreau convierte la escena en un teatro interior. La danza de Salomé es el propio movimiento del deseo humano frente a lo sagrado. En su mirada se mezcla miedo, atracción y adoración. Así el recorrido a través de estas obras traza una línea que podríamos leer como la evolución del arte occidental, del orden racional del Renacimiento, donde la fe del hombre es total, al conflicto moral del barroco, donde la luz ya no basta para redimir, hasta el simbolismo interior del siglo XIX, donde la verdad se busca dentro del alma y no fuera de ella. Y si reflexionamos más allá de la pintura, Salomé encarna las preguntas que acompañan al ser humano desde siempre. ¿Dónde termina la belleza y comienza la obsesión? ¿Hasta qué punto el deseo puede coexistir con la culpa? ¿Y qué ocurre cuando el arte se atreve a mostrar lo prohibido? A lo largo de 5 siglos, los artistas han respondido de maneras opuestas, pero todas convergen en una certeza. El arte no representa la historia, la reinventa. Cada pincel traza no solo una imagen del pasado, sino un espejo del presente. En Salomé podemos leer los sueños y los miedos de cada época,
la razón en el 480, la sensualidad veneciana, la fe angustiada del barroco y la introspección moderna del siglo XIX. En última instancia, Salomé no es solo un personaje bíblico ni una mujer de carne y hueso, es un arquetipo, la danza entre el deseo y la muerte, entre lo humano y lo divino.